momentito a En Ruta de 97.7 Nueva Vida. Moraima Oyola, el millennial Roberto Carlos Rodríguez, Christy Mueller en el segmento Una Vida Mejor. Bueno, muchachos, hoy vamos a estar hablando de un tema que particularmente a mí creo que es algo que necesitamos. Uh-huh. ¿Dónde Dios está cuando yo estoy pasando por una situación dolorosa? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué si yo he sido una persona buena y justa me pasan cosas y a los injustos a veces no les pasa nada? Uh-huh. Esta semana yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico sufrió la muerte de Keila Hernández. Uh-huh. Cuando uno ve historias como estas, una chica con un cáncer en el pulmón que no fumaba, no tenía vicios, una muchacha buena que todos amábamos, y de momento un cáncer metastizado, tú dices, pero ven acá, esto como que no me parece justo. Uh-huh. Y es algo muy humano el que nosotros nos hagamos esas preguntas. Y nosotros tenemos un papá que no le molesta que le hagamos preguntas. Es un Dios que nos abraza entendiendo nuestra humanidad, pero también tiene respuestas para nosotros. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 2, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío. Para el bueno, para el limpio y para el inmundo. Uh-huh. Para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así el pecador, como el que jura, así como el que teme jurar. Hay una misma suerte para todos. Hay una verdad. Nosotros, mis hijos, no estamos en el mundo que Dios diseñó, con el cuerpo que Dios diseñó. Nosotros no vivimos el diseño que Dios hizo en el principio. Nosotros estamos bajo una naturaleza caída. Eso significa que nuestro cuerpo, que nuestro mundo se salió del diseño perfecto de Dios y que ahora nosotros estamos viviendo bajo una naturaleza caída con la promesa de una eternidad como Dios la diseñó. Cuando nosotros vemos cositas como estas y nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Dios no es un Dios de brincarnos los procesos. Fíjate que Dios no libró a Daniel del foso de los leones. Uh-huh. Él dejó que pasara por él. Dios no libró ni al mismo Jesús de la cruz. Uh-huh. Jesús pasó por él. Dios no libró al pueblo de Israel del desierto. O sea, hay procesos que Dios permite en la vida de los hombres y mujeres de Dios. Uh-huh. Porque a veces uno dice, no, pero es que yo soy una mujer de Dios. Bueno, pero es que en la Biblia vemos que hay procesos que Dios no le brincó a los hombres y mujeres de Dios. Ser hombre o mujer de Dios no te exime de nada. No te exime de nada, no te exime de los procesos, exactamente. Entonces, muchachos, cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad de que el ser un hombre o una mujer de Dios no me va a brincar de los procesos, o sea, hay momentos donde Dios te va a decir, sí, Moraima, te voy a sanar. Y hay momentos donde Dios te va a decir, voy a permitir que pases por esta enfermedad. Hay momentos donde Dios te va a permitir que gente te apoye, y va a haber momentos donde te va a permitir que tu única dependencia sea Él. En todas esas respuestas hay fidelidad de Dios. Así es. Hoy yo quiero que nos acerquemos a una historia. Es una historia conocida. Yo la predicaba desde que tenía 4 años. De hecho, creo que fue mi primera predicación. Pero nunca me ha ministrado tanto como a mis 38 años. Así que yo quiero que nosotros nos acerquemos a esta historia reconociendo que el Espíritu Santo, que mi Padre tiene algo que decirme. Es la historia de 3 hombres de Dios, que Dios no les brincó el proceso. Y esta historia me enseña 4 principios que yo tengo que vivir. Es la historia de 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Su historia está en el libro de Daniel, capítulo 3, y les voy a dar una pequeña introducción de lo que sucede aquí. Hay un rey, este rey se llama Nabucodonosor, hace una estatua de oro y le ordena a todo el mundo que se doble frente a esa estatua.
Estos tres amigos eran tres amigos de Dios. Qué lindo es tener amigos de Dios, ¿verdad? Amigos en la fe. Esta semana estaba hablando con mi amiga Lorel Quiles y ella me estaba compartiendo eso. Me decía, qué lindo es que podamos saber que podemos enfrentar la vida con Sadrach, Mesach y Abednego. Hay gente que Dios va a permitir en tu vida que tienen tu misma fe y no vivimos la vida solos, vivimos la vida juntos. Métase con gente de Dios, haga amigos de Dios. No hay por qué pasar procesos solos cuando hay gente que quiere también vivir en integridad. No son la mayoría de este pueblo no era así, eran tres, pero esos tres se encontraron y estaban juntos. Dice la Biblia que estos tres hombres estaban en posiciones de autoridad. Estos no eran tres chamaquitos del barrio que podían hacer y deshacer o no seguir las órdenes. Estos eran tres hombres que estaban en autoridad, que sabían que cuando el rey mandaba una orden, ellos tenían que obedecer. Pero ellos tres decidieron que no iban a doblarse ante Baal. Así que ellos fueron llamados ante Nabucodonosor y Nabucodonosor les cuestiona y les da una oportunidad para que ellos se doblen. Esta fue la respuesta de estos tres chicos. Daniel, capítulo 3, versos 16 al 18. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta fue la respuesta de estos tres muchachos. Voy a buscar la Nueva Traducción Viviente rapidito porque tengo la nueva versión internacional. ¿Tú lo tienes, Moraima? Sí, dice así. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. A mí me parece extraordinario, mis hijos, lo que se presenta aquí. Aquí se presentan dos verdades. La primera verdad, yo tengo fe. Si Dios, al Dios que yo le sirvo, me quiere librar, Él me va a librar. O sea, aquí hay fe, aquí no hay falta de fe. Hay veces que nosotros nos enfrentamos a un proceso en la vida y posiblemente el que tú estés pasando por el proceso, va a haber gente que te va a decir, pero es que Dios te puede sanar, es que Dios tiene el poder, pero es que ellos no han negado que Dios no me pueda sanar, no me pueda decir que sí a la petición que yo le tengo. Ellos están estableciendo, el Dios que yo tengo lo puede hacer, yo tengo fe, pero no solamente tengo fe. Yo quiero establecer otra cosa aquí. Yo sé, y ellos lo dejan claro, que hay una posibilidad. Y es que mi Dios diga que no. Sépase, oh rey, que aunque Él no nos libre, estos hombres sabían que hay procesos que Dios permite que yo pase. Cambia el concepto totalmente de cuando equivocadamente como cristianos pensamos que Dios está obligado a todo. Y me encanta que ellos enseñan el principio que es contrario, el de la soberanía. Así es. Esto es lo que yo creo. Así es. Este es el poder que yo reconozco que Él puede, pero tiene el derecho de reservarse a hacer otra cosa. Así mismo. Aún así, yo como creyente sigo confiando en Él. Eso rompe muchos patrones de cristianos que piensan que manejan a Dios y que lo manipulan y que Dios está obligado a todo. Y eso también me encanta porque me habla de que yo confío en tu fidelidad. O sea, tú lo permitas o no lo permitas, tú sigues siendo mi Dios. ¿De qué yo estoy hablando? Yo estoy hablando de que yo sé quién tú eres. Yo estoy hablando, fíjate que yo le estoy hablando a Nabucodonosor de un Dios a quien yo conozco. Yo sé que Él tiene poder para decirme sí, Cristi. Para decirme, sabes que no te voy a dejar pasar por este dolor. Pero también sé que ese Dios que es fiel y que su fidelidad no es negociable, me puede decir, Cristi, hoy no. Hoy voy a permitir que pases por el dolor. En cualquiera de esas dos instancias, tú sigues siendo mi Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a un año nuevo, es natural que nosotros empecemos. Este va a ser el año de bendición. Declara que este va a ser el año de bendición. Mis hijos, gloria a Dios, claro que sí. Nosotros anhelamos que nuestra vida sea bendecida.
Pero la realidad de la vida es que este año puede tener sí y puede tener no. Puede tener ganancias, pero puede tener pérdidas, puede tener alegrías, pero puede tener tristeza, puede tener abrazos y puede traer traiciones, puede haber salud y puede haber enfermedad, puede nacer un niño y alguien se me puede morir, porque la vida es así. Y yo reconocer que mi Dios sigue siendo fiel cuando me pase una cosa o cuando me pase la otra, me hace a mí un cristiano maduro. Hay gente que se apartan de la fe porque solamente conocían al Dios que dice sí, al Dios del poder. Conocí a una jovencita que amo profundamente, que no estaba firme en su fe y su papá se enfermó de cáncer. Y ahí empezaron la gente a decir que en nombre de Dios su papá iba a sanar. Entonces ella se amarró a estas profecías. Mis hijos, tengamos cuidado con las profecías. Yo soy muy cuidadosa. Yo creo que cuando tú tienes una relación con Dios, Dios me habla a mí y me confirma a través de otras personas. Yo cuando voy a hablar, por ejemplo, yo tengo una relación muy sólida con mi mamá. Yo no tengo que llamar a Roberto Carlos para que le diga algo a mi mamá. Yo hablo con ella y luego yo puedo confirmar esa palabra. Pero cuando esta chica comenzó a recibir estas profecías de que papá se iba a sanar, ella entonces se amarró al Dios que dice que sí. Pero a veces Dios permite unos procesos. Tu papá fallece. Esas palabras no eran de Dios. Estaban motivadas por el corazón de hombres que quizás deseaban lo mejor. Claro. ¿Verdad? A veces nosotros, claro, a veces pero Dios no había hablado. Claro, a veces nosotros nos dejamos llevar por nuestro corazón, que es más engañoso, dice la Biblia, ¿verdad?, que todas las cosas. Entonces, tristemente, esta muchacha se apartó y dejó de creer en Dios porque me aferré al Dios de la fe. Y estos muchachos maduros me enseñan, es que la fidelidad de Dios no solamente se trata de que Dios puede, se trata de que cuando Dios me dice, vas a pasar por el proceso, yo también sigo siendo fiel, porque en ambas cosas Él sigue amándome. Y estos muchachos lo dejaron en claro, y esto le dio coraje a Nabucodonosor. Tú sabes que el diablo le da coraje cuando tú piensas de esa forma. O sea, la he tratado de por todos lados decirle que Dios no está con ella, que este proceso es injusto para ella. He tratado por todos lados de coger este tiempo difícil para que ella se desarraigue de Dios. Y la contra ya sigue amando a Dios. Y ella sigue siendo fiel y sigue doblando rodillas a las 2 de la mañana. Y Nabucodonosor se molesta. Ay, se levantó, dice Daniel 3, 19 al 22, dice que se levantó enfurecido. Y vamos a leer lo que dice el texto. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. ¡Qué escena tan fuerte! Estamos Sadrac, Mesac y Abednego. Imaginemos a nosotros 3, mis hijos: Moraima Oyola, Juan Carlos Mata y Christy Müller. Y estamos pasando por un momento doloroso. Nos acaban de prender el horno 7 veces más caliente. O sea, estamos hablando de que esto no es un catarrito, esto es una gran enfermedad. No son que te faltan 10 pesitos, esto es que puedes perder la casa. Esto no es que se te fue un primo lejano, es que se te fue tu hijo. Estamos hablando de un horno 7 veces más caliente. Y yo me imagino a estos 3 hombres preguntándose en su mente, ¿qué hará Dios? Pero la Biblia no dice que se cuestionaron. La Biblia no dice que maldijeron. No. Él no dice, pero ¿por qué nos está pasando esto a nosotros? Oye, pero ya nos están amarrando, pero no se supone que ya Dios viniera en nuestra ayuda. Oye, pero nos estamos acercando. ¿Qué pasa que el horno no se ha apagado? ¿Qué pasa que Dios nos mandó a un ángel? ¿Qué pasa que esto no se ha detenido? Eso no es lo que vemos allí. Lo que vemos allí es 0 cuestionamiento. No voy a preguntar más por qué esto me está pasando a mí.
No voy a decirme más que injusto que yo después de haber sido tan bueno, las cosas buenas me pasan a mí, a los malos no. No, se acabaron los cuestionamientos. Se acabaron las maldiciones. Estos muchachos no negociaron su integridad. Yo me imagino el temor, mis hijos, porque, oye, a cualquiera le tiemblan las rodillas. Me amarraron y aquí todavía no ha pasado un milagro. Voy de camino y todavía no ha pasado un milagro. Veo la gente que los está echando al horno, que se están quemando 7 veces más. Gente que se acercaron al horno se quemaban. Mis hijos, imagínenselo, van de camino y ven gente que se está acercando a donde tú vas y sin haber entrado ya se quemaron. Y Dios todavía no ha detenido el proceso, así que parece que el proceso va. El proceso va. Así es. En medio de él, ni negocié mi integridad, ni maldije, ni cuestioné. Allí iban. Entonces, ¿qué sucede? Entraron al horno, estaba el horno encendido. Daniel 3, 24 al 26. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Mori lo está diciendo así dulce, ¿verdad? Pero aquí este tipo está gritando. Dice que lleno de asombro se para. ¡Miren! No eran 3 los hombres que yo vi ahí. No fue a Juan Carlos Mato y a la esposa que yo metí ahí. No fue a Mori y a su hijo que yo metí ahí. ¿Por qué yo veo otro personaje allí? No fue a Cristi y a su enfermedad la que yo metí ahí. ¿Por qué veo 3? ¿Por qué veo 4? ¿Qué pasa? Que yo metí a un hijo de Dios en un horno, que yo le permití un proceso, pero hay un 4.º personaje allí. Qué lindo. Dios permitió mi proceso, pero Dios se metió conmigo en mi proceso. Amén. Y hay algo que a mí me encanta. Estos hombres fueron metidos atados, pero estaban adentro desatados. Tú sabes que en medio de nuestros procesos difíciles, Dios puede traer una visitación de su espíritu que aún en medio de mi proceso yo esté libre. De hecho, hay procesos que pasan para traernos libertad. Así es. Y yo pienso en procesos míos fuertes en mi vida, donde posiblemente el enemigo pensó que me metió a mí solita. Pero el 4.º personaje se hizo presente y aún en medio de los procesos duros estaba libre. Mis hijos, esta es la promesa de Dios para los hijos. Que tú vas a pasar por las aguas, pero las aguas no te van a ahogar. Dice la palabra del Señor que pasarás por el fuego, pero no te quemará. Dios no te está diciendo que no vas a pasar por el fuego. Dios no me está diciendo que no voy a pasar por las aguas. Lo que me está diciendo es: pero no te quemarán. Esa es mi promesa. No es mi promesa que no te van a meter al horno. Mi promesa es que yo voy a estar contigo y las llamas no te quemarán. Y te voy a decir algo. Las llamas que quemaron a otros, a ti no te van a quemar. Porque esa gente que se acercó allí, que eran servidores de Baal, se quemaron sin haber entrado. Pero ellos no los quemaron. O sea, el proceso que a otros mató, a ti no te va a matar. Es que cuando mi amiga pasó por este divorcio, olvídate, a ti no te va a matar. Porque tú has decidido ser íntegro. Porque tú crees en la fidelidad de Dios aunque te pase por el fuego. Porque tú sabes que Él está en tu proceso. Y la palabra del Señor dice, y este verso yo quiero que lo guardes en tu corazón. Porque yo, dice Isaías 41:13, porque yo Jehová
soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo. Me encanta esa ilustración, mis hijos, porque cuando uno necesita ser sostenido, pensemos por un momento en los momentos de la vida, cuando uno es muy chiquito y está aprendiendo a caminar, cuando uno ya está viejito y las fuerzas no le dan, quizás cuando hay una persona que está así media, está medicada y está en un proceso que hay que estar aguantándolo. Dios me dice, Cristi, yo no solamente estoy aquí, yo te voy a sostener de tu mano derecha. Tú no vas a temer porque yo te voy a ayudar. Yo estoy contigo. En esta ocasión no te libraré del horno. En esta ocasión entrarás al foso, pero los leones... yo voy a estar contigo. En esta ocasión vas a pasar por la cruz, pero yo, el Señor, estoy preparando un domingo. Eso no termina el viernes en la muerte. Te voy a permitir que pases por el desierto, pero está la tierra de Canaán. En esta ocasión te voy a permitir entrar al horno, pero yo voy a estar contigo. Y mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Jehová es mi pastor, con esto termino. Cuando pases, dice la palabra del Señor, por el valle de sombra y de muerte. Fíjate, el pastor no me dice, mis ovejas no pasarán por el valle de sombra y de muerte, porque como yo voy a estar con ellos, yo los voy a dirigir siempre por pastos verdes. No, me dice, estarás en pastos verdes, pero cuando pases por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. Una vida mejor. Si tú quieres compartir esta enseñanza, si la quieres regalar a alguien, yo creo que estas son de las enseñanzas que todos necesitamos escuchar. Puedes compartirla en mi canal de YouTube, está Christy Mueller. También en mi fanpage, Christy Mueller se escribe CHY al final, Mueller, MULLER. El número de nuestras oficinas, 787-643-1508.